Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, todo depende de cómo ustedes lo quieran ver o cuando lo vayan a ver. Tenemos un debate interesante aquí. Bueno, este que le habla es el hermano Mónico. El hermano Guillermo se va a quedar moderando este debate. Yo solamente quiero darle agradecimiento al hermano Elmer por haber prestado este canal y ya se le cayó al hermano, al amigo Luis, se le cayó la señal. Quiero agradecer al hermano Elmer Arana por prestarnos el canal para este interesante debate. Así que sin más, voy a darle paso a el hermano Guillermo para que continúe con su moderación. Adelante, hermano. Muy bien, muchas gracias, Mónico. Bienvenidos a todos hoy, esta noche de sábado. Interesante debate. El título del debate se llama ¿La expiación limitada o ilimitada? Un debate entre el hermano Mónico Vázquez y Luis Alfinger de Venezuela. Por cuestiones de señal, yo voy a apagar mi cámara y voy a pedir a Mónico que cuando no exponga, también apague su cámara para dejarle más libre a Luis Alfinger, que de ese modo él puede debatir, vaya, se escucha mejor. Entonces, bueno, les doy rápidamente el formato del debate. 1 minuto de presentación cada uno, 25 minutos de exposición cada uno, 15 minutos de refutación cada uno y 10 minutos de contrarrefutación cada uno. Al final, 2 minutos de despedida. Como ya los debatientes saben, al final no quiero refutaciones ni que de absolutamente nada para ninguno. Simplemente dan las gracias, se despiden, algún saludo o lo que gusten y es todo lo que van a hacer. Entonces no va a haber preguntas, simplemente repito, son 25 de exposición, 15 de refutación, 10 de contrarrefutación. Esto iguales tiempos cada uno. Va a iniciar Luis Alfinger y cierra Mónico Vázquez. Así que, bueno, ya di el formato. ¿Algo que se me haya pasado, Mónico Vázquez, que haya faltado? ¿Todo bien? Muy bien. Luis Alfinger, entonces, ¿estás listo? Para presentarme. Bueno, sí, voy a apagar mi cámara, Luis. Entonces, los dejo con el minuto de presentación de Luis Alfinger. Como vuelvo a repetir, el título del debate es ¿La expiación limitada o ilimitada? Inicia Luis Alfinger y cierra Mónico Vázquez. Adelante, Luis. Bueno, muy buenas noches. Tengan todos los que vayan a ver este debate y también diferido. Transmito desde aquí, desde Venezuela, desde el oriente del país. Me disculpan si la internet se me va. Bueno, hay problemas con la internet por cuestión de lluvia, mucha lluvia en esta zona del país. Para aquellos que les interesa, mi teología es teología reformada. En esta noche voy a llevar la parte afirmativa, por eso comienzo también. Y espero que sea de bendición todo lo que se haga, que sea para la gloria de Dios y que todo sea de bendición. Ya yo conozco a Guillermo, ya yo conozco a Mónico, son amigos, yo le llamo pana. Aquí en Venezuela se le dice pana. Entonces, bueno, si Mónico se va a presentar o comienzo yo, no sé cómo digan ustedes. Sí, ahora Mónico se va a presentar de la misma manera. Mónico, adelante. Sí, oye, qué causalidad, porque la casualidad no existe. Qué casualidad que en Puerto Rico también le dicen panas hacia los amigos, panas. Bueno, mi nombre es Mónico, el hermano Mónico, soy apologista católico, soy también ministro de la música, pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción y pues estoy dispuesto aquí para que todos aprendan sobre este interesante tema. Así que bendiciones, mis hermanos, y espero que lo disfruten. Muy bien, gracias, Mónico. Te voy a pedir, por favor, que apagues tu cámara y voy a pedir a Luis Alfinger que encienda la de él. Lo vamos a hacer así por comodidad para él, para su señal. Muy bien, Luis Alfinger, vas a tener 25 minutos para tu exposición. ¿Estás listo? Sí, encienda su micrófono. Sí, dale, perfecto. Tranquilo. Sí. Muy bien, bueno, entonces tú me dices si ya estás listo para darte señal de inicio. Permíteme que acabo de recibir el... No, dale tranquilo. Dime el tiempo. No. Adelante. Mientras vamos a ir saludando a los que estén ya conectados. Adelante, Luis. Bueno, pues permíteme.
Sí, deje que comparta el enlace para que él pueda. Sí, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Y bueno, pues queridos hermanos, esta noche de sábado estamos aquí para este interesante debate entre el hermano Mónico Vázquez y Luis Alfinger, y vamos a tener las exposiciones muy interesantes. Un saludo a los que ya se estén conectados, también otro saludo y agradecimiento al hermano Elmer Arana por haber accedido a prestar su canal. Y bueno, pues estaremos compartiendo por aquí este debate también en Facebook, en canales de YouTube, y pues que sea para la gloria de Dios y bendición para todos aquellos que lo vayan a mirar. Y pues así es, así que vamos a disfrutar de las exposiciones de estos hermanos, así como las refutaciones, y pues estamos muy contentos. Mónico, ¿algo que quieras agregar aquí a tu gente que se está conectando? Sí, bueno, esto va a ser transmitido también, retransmitido por Huella Católica, y pues el amigo Luis Alfinger tiene todo el derecho de compartirlo en su canal también, siempre y cuando no sea cortado. Él se comprometió a no recortar nada, así que lo va a dejar así todo como está, y pues también tiene la opción para enviarlo y colocarlo en su canal que él tenga. Así que quiero dar un saludito al hermano Max Roper, a Noé Martínez que está por aquí, al padre José Guadalupe, que también se está dando la vuelta por aquí, a el hermano José Gago, creo que se llama, a la hermana Betty también, que está dándose la vuelta también. Y pues, como dijo el hermano Guillermo, un agradecimiento a Elmer Arana por prestarnos este canal, en lo que Huella Católica pues ya pronto comienza. Ya prontito comenzamos en vivo, a transmitir en vivo, ya pronto. No se lo pierdan. Adelante, Luis. Ok, Guillermo, para que me digas tiempo. Muy bien, Luis Alfinger. Entonces, una vez que estás listo, ahora sí ya estás listo. Muy bien, listo. Comience, sus 25 minutos inician a partir de ahora. Ok, otra vez buenas noches, gracias por estar en este canal, que es primera vez que me encuentro. Bueno, mire, el tema es la expiación limitada, primeramente voy a colocar los puntos, digamos, que voy a tocar, como siempre hago. Primero la introducción para colocar los puntos, digamos, sobre la mesa, y después voy a lo que es la argumentación conforme al tema. El tema es una pregunta: ¿es la expiación limitada o no es limitada? Bueno, mire, el tema pertenece a uno de los puntos del Tulí, de lo que llaman el Tulí. Primeramente tenemos que entender varios puntos. Entender que se está hablando es uno de los 5 puntos, porque son 5 puntos. Entiéndase que es uno de los 5, no los 5, ni 2 de ellos. O sea, en este tipo de temas, lo que es soteriología, no voy a tocar cuando venga la contraargumentación referente a lo que es otro punto que sea del Tulí. Espero que sea solamente del tema de expiación. El tema de expiación tiene que ver con redención, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con, también puede ser, sí, con elección o escogido, pero yo no voy a manejar en sí otro tipo de tema que no sea para que no haya ese tipo de problema, ya que también no va a haber preguntas. Pero igual las preguntas se van a ir desarrollando. La pregunta es: ¿qué es la expiación? ¿Qué es la redención? ¿Y por quién murió Cristo exactamente? Ya que el tema es un interrogante. ¿Qué es la expiación? Téngase en cuenta que el sacrificio de Cristo, ya todos lo sabemos, como somos cristianos, todos aquí somos cristianos. La expiación, entiéndase, de una manera sencilla, se inicia el griego. La expiación es eliminación o culpa a través de un tercero. Eliminación o culpa del pecado a través de un tercero. Vuelvo y lo repito: eliminación y culpa del pecado. Téngase en cuenta qué es expiación. ¿Qué es redención? Escúchese bien: es salvar o rescatar de una culpa. Como expiación, escúchese bien, es la eliminación de la culpa del pecado por un tercero. Este tercero se llama Jesucristo. Y la redención, que pertenece también al plan de salvación, la redención es la salvación de rescate. ¿Qué tiene que ver todo esto?
que estos términos son los que tenemos que manejar para llegar a este punto. ¿Por quién murió Cristo? Exactamente. Si vamos al punto de la pregunta, ¿por quién murió Cristo? Tenemos que entender varias cosas. Yo en mi parte, si me toca en los 25 minutos, voy a explicar, que sé que lo tengo que hacer porque el tema es un poquito bajo lo que es el cristianismo. Algunos dicen que Él murió por todos, otros dicen que no, como yo, por ejemplo. ¿Por quién muere Cristo? Le respondo automáticamente: por su pueblo, por su iglesia y por su esposa. La esposa, su iglesia y su pueblo. Entiéndase eso. Por esto fue que murió Cristo. Bajo metáfora voy a manejar Juan capítulo 10. Cristo muere por sus ovejas. ¿Qué hay de algunas palabras? Bueno, si me toca, de acuerdo a la contraargumentación, se hace la palabra, explicar la palabra mundo bajo un contexto, bajo no es que son 150 versículos, no, bajo un contexto de qué se viene hablando. Eso se le llama regla de interpretación. Se puede manejar, digamos, de una manera de que yo voy a ir leyendo los versículos, pero los tengo que ir explicando. No colocar versos y versos y versos. Aquí dice esto. No, yo tengo que ir explicando cada versículo. Vamos al primero, vamos a lo primero. Por las ovejas. ¿De dónde proviene la idea? Primeramente, ¿de dónde proviene la idea de la expiación por las ovejas? Que sabemos que es un término hebreo, de Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la cual se apartó de su camino, y Yahweh cargó sobre la iniquidad de todos nosotros. Las ovejas, téngase en cuenta eso en la mente, las ovejas. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 10 nos habla precisamente de este término. Vamos primero a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Ahora bien, porque se me había pasado por alto. Está la otra parte. La otra parte es decir, que es el universalismo. El universalismo es la creencia que Él muere por todos, en general, la humanidad como tal. Si el universalismo, que fue herejía en el siglo, declarada herejía en el siglo V, si el universalismo que es inventado por Orígenes todavía existe, entonces se tiene que explicar muchas cosas, porque no todo el mundo se salva. ¿Qué hay de la gente que está en el infierno? ¿Qué sucedió con aquellos que no se les predicó el evangelio? Porque lógicamente hubieron personas que no se les predicó el evangelio. Entonces se tendría que, o que no fueron redimidos, porque el tema es este, que no fueron expiados por la sangre de Cristo. Entonces, si la sangre de Cristo nos limpia de pecado, entonces tendría alguien que es universalista decir que lógicamente todos son salvos, pero tendría que explicar por qué no todo el mundo se salva, porque ese es el tema. Si el universalismo no es, entonces llegar a decir, por ejemplo, es que solamente son para los que creen, automáticamente me estarían dando la razón. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la sangre de Cristo que es redimida, que es la que expía los pecados, es para la iglesia, para el pueblo de Cristo y para la esposa. ¿Entiendes? Y claro, lógicamente, voy a las metáforas de lo que enseña la Biblia. Ok, murió por las ovejas o por las cabras. ¿Sabe que en el día del juicio, capítulo 25 de Mateo, Él colocará las ovejas y las cabras, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha. Ok. Juan capítulo 6, vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar ahora sí por los versículos. Explicado ya todo esto, y mucho cuidado también con el pelagianismo, que el pelagianismo también fue declarado herejía en el siglo IV por el obispo Pelagio. ¿Qué piensa el pelagianismo? El de las decisiones, que el hombre puede decidir si es salvo o no. Bueno, eso es pelagianismo, eso es herejía, igual que el universalismo. Entonces, ¿qué pasa con Juan capítulo 6? Vamos a comenzar con los versículos, ya he explicado todo esto. Juan capítulo 6, versículo 39. Comenzamos con los versos. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que ha dado, de todo lo que me ha dado, escúchese bien, esta es la voluntad del Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Vuelvo y lo repito más declarativamente. Esta es la voluntad de ¿quién? Del Padre, ¿verdad? Que el Hijo no pierda nada de lo que Él le dio. El Padre le está dando a Él. ¿Dónde se podría explicar mejor esto? Bueno, miren, fíjense bien esto. Juan capítulo 17, versículo 4. Vamos a comenzar por Juan 17, 4. No voy a salir, creo que, del Evangelio de Juan. Yo te he glorificado en la tierra, he llevado al término la obra que me diste a realizar.
Ya en la oración, porque Juan capítulo 6 es comenzando, pero ya en la oración, cuando ya está haciendo la oración por sus discípulos, por sus ovejas, por su, digamos, pueblo, que había que entender algo. En este preciso momento que yo estoy leyendo, bajo historia, bajo contexto cultural, los judíos se creían los únicos salvos. Por eso el Señor les dice muchas cosas referentes a quiénes son sus ovejas. Él se lo dice en Juan 10. Ok, Juan 17, 14. Esto es importante, ¿por qué? Por esto. Yo les he dado tu palabra y el mundo las aborreció. Tenga en cuenta esto, porque la palabra mundo no es humanidad automáticamente, aunque todavía no me tocaría explicarlo. Pero la palabra mundo aquí, mire, yo les he dado palabra y el mundo las aborreció, porque no son del mundo, sus ovejas, su pueblo. Ellos no son sus discípulos, ellos no son del mundo. Entiéndase eso. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe? La palabra mundo aparece en el Evangelio de Juan, más también las cartas, como un aproximado, creo que de 74 veces, si no me equivoco. Si me equivoco, bueno, me disculpan. Bueno, véase bien esto. No son del mundo, sus discípulos, por los cuales él está orando. Se tendría que leer el capítulo, pero ustedes saben que está hablando de la oración. Juan capítulo 10, aquí sí me voy a detener un buen rato. Juan capítulo 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida. ¿Por quién? ¿Por quién? Por las ovejas. ¿Qué tenía que ver las ovejas? Porque él está haciendo referencia a que él es el buen pastor. Y las ovejas somos los creyentes. Las cabras no, por si acaso. ¿Qué pasa con las ovejitas? ¿Qué pasaba con las ovejitas? Verso 10, un poquitico hacia atrás. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso está él. Él da vida eterna y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 26. Este es importantísimo. ¿Por qué? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Una de las cosas que se me había olvidado es que yo siempre soy sola escritura. Entonces, si de repente, que es lo que siempre sucede cuando debato con los amigos católicos, si de repente sale palabra de un padre de la iglesia o de un teólogo, tiene que existir un contexto de por qué lo dijo. No simplemente decir palabras al aire, sino el por qué, referente a qué, si es de esa manera. Entonces, ¿qué dice Juan 10:26? Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Se lo está diciendo a los fariseos, a los que no creían. Entonces, estas son las cabras. Porque siempre la Biblia, siempre la Biblia en lo que es salvación habla de dos tipos. Habla de los que creen y de los que no creen. ¿Quiénes son las ovejas? Los que ya son salvos, los que creen. En este momento, él estaba hablando de sus ovejas en el capítulo 10. Continúo, 26, ya lo dije, ¿verdad? Vamos al 28. Y yo les doy vida eterna. Este es interesantísimo. Y no perecerán jamás, y nadie me las arrebata de la mano. Hay algo importante que también hay que anotarlo. Si él dice que nadie me las arrebata de la mano, entonces las ovejas de él no las pierde, porque él es todopoderoso, él es Dios. Es de pensarlo. Yo les doy vida eterna, dice él. ¿A quién? A sus ovejas. Dicho esto, lo que el Padre le dio a él, al Hijo, no lo puede perder. Porque entonces estamos hablando de una salvación blandengue, de una salvación de que Jesucristo promete, pero no importa. O sea, mira, Juan capítulo 6, un poquitico otra vez para atrás, versículo 37, ¿verdad? 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. Dice esta versión Reina Valera 1977. Todo lo que el Padre le da, no le echo fuera. O sea, el Padre en la salvación, porque el tema es soteriología. Vuelvo y repito, doctrina de salvación. Todo lo que el Padre le da, a él viene. Yo no le echo fuera. Yo soy el buen pastor, dice. Mis ovejas
oyen la voz, porque Él es el dueño de las ovejas, son sus ovejas. Entiendan esto, verso 44 de Juan 6, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que Él envió no le atrae, y yo le resucitaré en el último día. Ahí la palabra atraer es arrastrar en griego. Nadie puede venir a Jesucristo si el Padre no atrae. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué murió Cristo? Por sus ovejas. ¿Por qué murió Jesucristo? Por una exclusividad de lo que Él había ya destinado. Antes, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, no lo voy a leer. Los que antes conoció, ahí lo dice. Bueno, continúa en Juan, los que antes conoció, ahí lo dice. Pero también vamos a ir para allá, un poquito más adelante. Versículo 39 en Juan capítulo 6. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, Jesucristo, ¿cómo es esto? Son 4 manos, son 2 del Padre y 2 del Señor Jesucristo. Y si metemos al Espíritu Santo, que es el consolador, que es el que guía a la iglesia, todo esto también pertenece a la salvación, porque los 3, que es la Trinidad, están envueltos en la salvación. Él no puede perder sus ovejas, no puede perderlas. ¿Qué hacemos entonces? La redención, ¿qué significa? Ya lo dije, la redención tiene que ver con la paga penal. ¿Por qué con la paga penal? Porque todos merecíamos morir. La paga del pecado es muerte, dice en la carta de Romanos. Entonces, si todos merecíamos morir, Jesucristo muere en la cruz por el plan de expiación que es eficaz. Si es eficaz, la redención es particular, no puede ser general. Como ya dije, el universalismo es una herejía, y ustedes lo saben. Entonces, si es la expiación limitada, es particular. Lo que pasa es que la gente tiene un sentimentalismo de que ve a Dios como que si Dios fuera un hombre. No, Dios no es así. Dios no puede hacer eso. Un sentimentalismo, emocionalismo. Entonces, la sustitución por medio de ¿qué? De la paga del pecado, ¿quién la hace? Jesucristo. Es la doctrina de sustitución. Es una paga penal que todos merecíamos ir al infierno, todos merecíamos morir. Pero el Señor, véase bien, cuando yo digo todo, yo no estoy queriendo decir todo el mundo. Yo estoy queriendo decir los que son de su pueblo. Todos son creyentes. Alguien me puede decir, sí, pero la cuestión es la fe y la gracia. ¿Por qué? Porque la pregunta viene, ajá, pero cualquiera puede ser creyente, cualquiera dice que es cristiano. El problema está en la regeneración, si esta persona es convertida. ¿Me entiendes? Si esta persona tiene fe, ¿de dónde viene la fe? De Dios mismo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Seguimos ahí entonces, la paga penal. Isaías lo explica, que todas las ovejas estaban descarriadas, lo comienza de esa manera. Iglesia, pueblo, esposa, escogidos también. Bueno, pero ya eso es otro tema, ya eso pertenece. Ahora, la decisión estaría en que las ovejas le pertenecen a él. La persona cree en Jesucristo y al ser de sus ovejas son redimidos, son expiados por su sangre. ¿Quiénes? Los de su pueblo. Por ejemplo, en lo que es el plan de Romanos capítulo 9 bajo promesa de Abraham, ya que estamos hablando de que la nación tenía que ser salva, pero lógicamente la nación fue rebelde, estamos hablando de los hebreos. ¿Quiénes se salvan? Los que han creído en Jesucristo, de los judíos, no todos los judíos, porque los judíos ortodoxos están todavía esperando el Mesías. Entonces, explicado todo esto, téngase en cuenta algo que es interesante. Hay una mala interpretación con algunos versículos, donde aparece la palabra mundo, todo, mucho, y sobre todo el amor de Dios, que el amor de Dios no es el amor igual que un hombre. Es más, la palabra amor en griego tiene 4 significados, pero aquí nada más nos interesa uno solo, que es el amor agapeo, del verbo agape en griego, que es el amor de Dios, porque Dios es amor. Nadie puede tener ese amor porque solamente le pertenece a Dios. Ahora, es un atributo comunicable de Dios, porque Dios se lo comunica al hombre por medio del puente. ¿Quién es el puente? Jesucristo. Voy a medio explicar un poquito estas palabras. ¿Por qué? Porque todavía me queda bastante, ¿verdad? ¿Qué hay de la palabra mundo? Ya dije que la palabra mundo se encuentra bastante
en el Evangelio de Juan. ¿Qué pasa con la palabra mundo? Porque Juan capítulo 3, versículo 16, que escollo. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante la palabra mundo. Vamos a Juan capítulo 1. Todavía no me salgo de Juan. Juan capítulo 1. Como dice en el versículo, comenzamos ahí el versículo 11. Vino a lo suyo, que era suyo, y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? Pues de los judíos. Pero si hablamos de que la palabra mundo era toda la humanidad, entonces los judíos tenían que ser salvos. Y más todavía que los judíos tenían una perspectiva de que eran celosos con Yahweh, sobre todo en el nombre, que ahora le llaman, tienen un nombre exclusivo para Dios. No recuerdo cómo es que le dicen, se me olvidó, por cierto. Pero los judíos eran muy celópatas con Dios. Ellos creían que solamente ellos eran los únicos salvos. Todavía hay algunos que lo creen. Entonces, él le presenta que todavía hay ovejas que no han llegado al carril, porque él es la puerta, digamos, de donde entran las ovejas, para que todo el mundo lo entienda. Estas ovejas son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. ¿Todas las naciones fueron salvas? No. En el periodo del Antiguo Testamento, a quien amó Dios fue a Israel. Si Dios amó nada más a Israel, quiere decir que, aunque me dirán, pero hubo algunos que se convirtieron prosélitos de los hebreos, prosélitos, que conocieron la palabra de Dios. Pero, ¿qué sucede entonces con las demás naciones? Si manejamos la palabra amor como de que Dios es un hombre, que Dios ama a todo el mundo, sí, Dios ama a su creación, pero aquí el punto es que no toda su creación, estamos hablando de ángeles, del perro, o sea, estamos hablando de creación. Los que son redimidos, ¿quiénes son? Porque la pregunta vuelve otra vez, ¿por qué murió Cristo? Ok, murió por todo el mundo, entonces ¿por qué no todo el mundo es salvo? Entonces, ¿por qué hay gente que no se salva? Y Dios no es injusto, eso es otro atributo de Dios. Es imposible que Dios sea injusto, que habría que explicarlo eso. Vamos bien. Juan capítulo 1, versículo 9. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo el hombre, a todo hombre que viene. Te quedan 5 minutos. 5 minutos. Gracias. Tienes, Luis Alfinger. Siga. Se me había olvidado que te dije 10 minutos. Dale, tranquilo. Ok. Juan capítulo 1, versículo 9. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El verbo a quién alumbra? A todos, ¿verdad? Bueno, aquí dice que a todo hombre. Pero tomar ¿qué? Tomar la palabra hombre como que si fuera general. Entonces vuelve a quedar los escollos. Eso se le llamaría teología de hueco. ¿Por qué? Porque entonces si la palabra enseña que todos son alumbrados, entonces no hay tinieblas, entonces no está el trigo y la cizaña. Bueno, esa es una de las cosas. Creer y tener fe. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Pero ¿qué hay de la fe? Salvadora, pistia en griego, episteo, ¿no? En Juan capítulo 3, versículo 16 dice esa palabra. ¿Qué pasa con eso? Que una cosa es que cualquiera puede creer, pero otra cosa es que tenga fe que es transmitida por él, que sea regenerado en el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con Juan capítulo 1? ¿Por qué me fui para allá? Ya dije el verso 11. Verso 12. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo muy importante. No existe un versículo que diga que los hijos de Dios se pierden. ¿A quién se le dio este privilegio de ser hijo de Dios? A todos los que reciben y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los otros no. Él divide esto con los fariseos. En Juan capítulo 4, creo que versículo 44, cuando habla, vosotros sois hijos del diablo. Si me equivoco, bueno, discúlpenme. Vosotros sois hijos del diablo. Les dice. Quiere decir que hay hijos de Dios, pero también están los otros hijos. ¡Ay! Todo el mundo se espanta. Eso es imposible. Pues sí, ahí está en la Biblia. Aparece en la Biblia. Continuamos. Juan capítulo 4. Un poquitico más adelante. Juan capítulo 4. Esto se va a poner bueno en la contraargumentación. Juan 4, 42. Leo aquí para ir culminando con esta palabra mundo. Y decían a la mujer, yo no creo de lo que está hablando. ¿Sabe que él le predica a la samaritana? Hay una cuestión con la palabra mundo. Es una figura retórica que se le llama sinecto que. ¿Qué significa eso? Eso no es comida.
Es una figura retórica del castellano. Eso es cuando, por ejemplo, yo digo, y no me estoy saliendo del tema, todos los venezolanos estamos viviendo aquí en Venezuela. Pues eso es una gran mentira. O mejor dicho, vamos a colocarlo de esta manera. Todo el mundo está viendo ahorita internet y este video. Estoy hablando de todo el mundo, pero solamente están los que están viendo el video. Eso se le llama el todo por el parte. Entonces, cuando él habla, todo el mundo se va atrás de él. No era todo el mundo, eran los que habían creído en él, eran los que estaban detrás de él. Entonces, la figura retórica que aparece cuando utilizamos a veces la palabra mundo, y en Juan, aunque algunos digan que puede ser 12 significados, yo nada más coloco 2. O me está hablando del mundo de pecado, el mundo os aborrece, ya lo leí, Juan 15. O me está hablando del mundo elegido por él, que es expiado en su sangre. Y la expiación es limitada. ¿Por qué? Porque la expiación, como enseña la carta de Hebreo, él vino una sola vez y derramó su sangre por los que son. Entonces, no es necesario, no sé si lo tengan ustedes de esa manera, de que Cristo va a derramar la sangre como que si la sangre de Cristo fuera algo así, y expía, y revive, y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo. No, lo hace una sola vez. Lo hace una sola vez. Seguimos con la palabra mundo. Juan capítulo 17. Me voy otra vez con Juan 17. No me he salido de Juan. Juan capítulo 17. Vamos al versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vea bien. ¿De qué mundo está hablando? ¿De qué esfera? ¿De qué esfera está hablando? Queda en pregunta. ¿Qué me diste? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahí está la palabra mundo. No todo el tiempo la palabra mundo está hablando de una esfera de humanidad, de una esfera de América, los 5 continentes, Europa, no. Estaba hablando precisamente de alguien, de algunos. Juan capítulo, sí, estoy en el verso 9. ¿Cómo dice? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Aquí está la división. ¿Por qué ruega él? Por los discípulos. ¿Y por qué no ruega por el mundo? Un minuto. 25 minutos. Oye, pero me tienes que avisar cuando me quede un minuto, papá, para concluir. Dale, pues. Sí, te avisé cuando faltaban 5. No, me tienes que avisar Está con bien, 5 y con dale, 1. te doy 2 minutos y le doy 2 minutos a Mónico también. No, ya, tranquilo. Dale, tranquilo. No, pero para la próxima, papá. Dale, pues. Dale, voy a escuchar. Adelante, Mónico, encienda su cámara. Yo me sospechaba porque es que este tema es muy extenso y yo comprendo a Luis en ese caso. Sí, no hay problema. Yo les puedo dar 5 minutos a cada uno. Más. Está bien, déjalo así. Tranquilo. Bueno, entonces avísame cuando estés listo, Mónico. Sí, un momentito. Claro, en tanto, pues mandamos saludos a los que estén ahí, a los hermanos que estén conectados mirando el debate. Hemos escuchado atentamente la exposición de Luis Alfinger con sus 25 minutos. Ahora vamos a escuchar a Mónico con 25 minutos también. Ya. Muy bien. Entonces, Mónico, tú dime si ya estás listo. Sí, estoy listo ya. Comience a la voz de... Bueno, cuando falten 5 minutos te voy a dar un aviso. Sí, por favor. Y entonces doy otro aviso cuando falte 1 minuto y nada más. Bueno, comience ahora. Muy bien. Bien, tengo muchos argumentos para la refutación, pero vendrá después. En el año 1618, el 13 de noviembre, se comenzó un sínodo para tratar de irse en contra de lo que era Arminio. Y miren qué cosa, que solamente duró casi un año. Llegó hasta el 9 de mayo de 1919. Un sínodo que los reformados o bautistas, como quieran decirle, crearon para, y así lo dice ellos, ese sínodo, crear esa doctrina. Porque esa doctrina no era no era desde antes. O sea, no existía desde la iglesia primitiva. Eso fue una creación nueva
reciente, 1618 a 1619. Muy distinto a lo que hace la Iglesia Católica, que lo que hace es una definición. Y no dura menos de un año, dura varios años, incluso algunas veces hasta centurias. Pero en ese año, en Holanda, fue que se creó esta doctrina, la doctrina del Tulip, que establece los 5 puntos, que es la depravación total, la elección incondicional, la expiación ilimitada, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Yo reconozco que hablar de un solo tema de esto del Tulip es difícil porque está todo entrelazado de parte y parte para ello. Ok. Vamos rapidito por aquí. Esta doctrina pertenece a un acróstico que los reformados inventaron también, llamado el Tulip. Pertenece a la tercera letra de este acróstico, que es la L. Esta doctrina dice que Jesús limita o es efectiva su rescate en la cruz solo a los elegidos, o sea, los que son justos predeterminadamente por Dios, y subrayen predeterminadamente. Esta doctrina tiene un fallo. Coloca a Dios como un espectador y cómplice de lo que ya, según ellos, están predestinados a la condena. Aunque no lo quiere decir, quizá mi amigo aquí, Luis Alfingen, no es hipercalvinista, pero todos indican lo mismo. Hipercalvinismo, no calvinismo, bueno, como quiera, todo indica lo mismo. Por tanto, Dios es el culpable de que ese hombre se condene, ya que la redención no fue efectiva para ese hombre que ya está condenado. Eso es lo que ellos dicen, ¿bien? Dirán que yo sé que él va a decir que no, pero bueno, así. Bueno, voy a pasar a desmentir esta doctrina por varias fuentes: Biblia, tradición apostólica y fuentes sorpresas. ¿Ok? Tenemos una que él escogió ahorita, Isaías 53, versículos 5 al 6. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas nosotros somos sanados. Todos nosotros nos desviamos como ovejas. Nosotros nos hemos tornado cada uno a su propio camino, y el Señor puso sobre él la iniquidad de todos nosotros. Leyendo en su contexto desde Isaías 52, veremos que ese nosotros se refiere a la humanidad y no a un puñado de elegidos, como dice mi amigo aquí. Veremos cómo en el versículo 14 habla de los hombres, indicando toda la humanidad, de los hijos de los hombres, haciendo referencia a toda la humanidad. Estoy usando la Reina Valera, que valga la aclaración. En el versículo 15 habla de muchas naciones. Otra vez la referencia es a muchas de las naciones no salvadas, no a los judíos ni a los elegidos. En Isaías 56:3, todos nosotros nos desviamos como ovejas, nosotros nos tornamos cada uno por su propio camino. Esto ciertamente suena más que a una ampliación universal a todos los hombres, a cada ser humano en la raza humana, masculino, femenino, joven, viejo, judío, gentiles y de todas las épocas. Es inconcebible que los únicos que se han desviado como ovejas y se han tornado a su propio camino serían los judíos o los elegidos. Es imposible. Al natural, contextual, razonable y simple entendimiento de las palabras articuladas por Isaías es que él estaba hablando como un hombre, como un miembro de la raza humana, y estuvo simplemente diciendo que cada uno de nosotros en el mundo se ha desviado y somos por lo tanto pecadores. Isaías habla como un nombre, como en nombre de toda la humanidad, y en nombre de toda la humanidad, de cada ser humano, Isaías reconoce el poder del sacrificio de Cristo de sanar el pecado de todos nosotros, en nombre de quien habla, aunque solo los que pueden hablar de corazón como Isaías serán sanados del pecado, es decir, solo los creyentes en Cristo resultan así sanados. Primera de Pedro 2:24. Y esto yo sé que mi amigo va a arremeterle, él tiene que estar escribiendo, pero ya verán la contrarrefutación. En Cristo todos pueden encontrar esa sanidad si lo quieren, gratuitamente, por su gracia. Por cierto, no se debe confundir la expiación ilimitada con el universalismo o originalismo o la apocatástasis, que es lo mismo, son sinónimos todos. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Veamos otro texto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, que lo usó mi amigo también. Si saben, este texto está en el contexto sobre el señalamiento de Juan Bautista a Cristo como el Cordero que debía ser sacrificado por los elegidos o por todo el mundo. Este texto está en acuerdo con la profecía mesiánica que dije ahorita, que vimos anteriormente en Isaías 53.
todos los hombres. En los comentarios bíblicos de los profesores de Salamanca dice, en este ambiente de purificación del pecado en Israel y en el mundo por obra del Mesías, ¿en qué sentido dice el evangelista que Cristo, el Cordero, quita el pecado del mundo? El sentido de esto ha de ser precisado por el paralelo conceptual de la primera epístola de San Juan. Dice así, sabéis que Cristo apareció para quitar el pecado y que en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca y todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3, 5, 6. Es un pensamiento que se desarrolla en el mismo evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36, y de Juan 41, 44, y de Juan 15, 7 al 6. Ustedes lo pueden leer fácilmente. Si se fijan, le dije que en Juan capítulo 15, 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que dice? Todo el que permanece. Repito otra vez, todo el que permanece. Repite, todo el que permanece. El que permanece en él no peca. Si se fijan, le dije muchas veces, todo el que permanece en él no peca, para que se entendiera que esta redención es aplicable para aquellos que deciden seguir a Cristo. No es porque están elegidos, no es porque son obligados o arrastrados obligatoriamente, no, sino que deciden seguir a Cristo. En nada concuerda con la expiación limitada que ya esta redención de Cristo está en el alcance para todo el mundo, pero solo les beneficia a aquellos que perseveran hasta el fin. Bien, en el Catecismo numeral 604 y 605 nos dice, al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito de nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, versículo 10, Juan 4, 19. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Espérate, ¿que ese nosotros es por unos elegidos? ¿Serán todos los elegidos pecadores o es el mundo? Bueno, Romanos capítulo 5, 8. Jesús, el numeral 605 dice, Jesús ha recordado al final de la parábola que de la oveja perdida, que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 18, 14. Afirma dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Este último término no es restrictivo. Opone el conjunto de la humanidad a la única persona, el Redentor, que se entrega para salvarla. Romanos 5, 18, 19. La iglesia, siguiendo a los apóstoles, 2 Corintios 5, 15 y 1 Juan 2, 2, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido. Eso lo dice el concilio de Quercy en el año 853. Y quiero que ustedes vean el año donde fue. Año 853 comparado con el año 619. Bien. En el siguiente, perdóname que esto se me trancó aquí. En el siguiente texto se interpreta el pasaje donde Cristo habla de sus ovejas. Afirma Agustín, San Agustín, un padre de la iglesia, que cualquiera puede ser oveja por el bautismo. Dice en Consecuencias y Perdón de los Pecados y el Bautismo de los Niños, capítulo 37.4. Aunque he traído algunos pasajes del Evangelio de San Juan, examina también estos. San Juan Bautista dice de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos, no, del mundo. Y el mismo Cristo asegura que sí mismo, los que son de mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas y me siguen y doy la vida por ellas y no perecerán eternamente. Juan 10, 27, 28. Como los niños comienzan a ser ovejas de Cristo por el bautismo, si no lo reciben, perecerán sin duda, porque no tendrán la vida eterna que dará él a sus ovejas. Y esto lo dice el hermano San Agustín. ¿Implica la expiación limitada un universalismo? Agustín no tenía conflicto con ello. El que Cristo haya muerto por todos no significa que todos sin excepción vayan a salvarse, sino solamente aquellos que se amparan en la gracia de Cristo. Y esto lo dice también en Consecuencia y Perdón de los Pecados y el Bautismo de los Niños en el 35, 37, 55, 56. Y esta expresión, todo no debe entenderse como si todos los que nacen de la carne de pecado alcanzase sin excepción la limpieza que obra la carne, que lleva a la semejanza de la carne de pecado, porque la fe no es de todos. No hay pues reconciliación sin el perdón de los pecados. Por la fe, por la sola gracia del misericordioso Salvador,
por la única víctima del verdadero sacerdote, y así todos los hijos de Eva, que creyó a la serpiente hasta ceder a los apetitos corrompidos, no obtienen la liberación del cuerpo de muerte, sino por el Hijo de la Virgen, que creyó al ángel para que concibiese virginalmente. Bien. Por último, en su opúsculo Replica Juliano, obra que quedó incavada por la muerte de Agustín, es más contundente su postura hacia el tema e instala el pelagianismo juliano de Eclana, que deje de tergiversar las palabras de Pablo. Él declara que deje de tergiversar palabras. Dice, si en tu sentir el apóstol enseña que los niños no tienen pecado, ¿por qué en sentencia del apóstol están muertos? Porque tú admites también que por ellos murió Cristo. Uno murió por todos, luego todos estaban muertos y por todos murieron. Oh, Juliano, eso lo dijo el apóstol, no Agustín. O mejor, el mismo Cristo por boca del apóstol frena tu fanfarronía, inclina ante Dios tu frente. Algo que venga a lo que pasa hoy en día está en manos de Dios. No puedo decir pura coincidencia, porque yo no creo en la coincidencia. Si algo que la Biblia da a entender es que el Señor Jesucristo, el Salvador, quita exactamente lo que dice este versículo, los pecados del mundo. No hay un solo pecado que fuera omitido por la obra del Cordero finalizada en la cruz. No está solo quitando transitoriamente, en alguna manera simbólica, sino que está quitando completamente a través y para siempre. Esto, sin embargo, de ninguna manera significa que el pecador es en consecuencia salvado, que quede claro, simplemente porque Jesucristo, el Cordero de Dios, quitó sus pecados por el sacrificio de sí mismo. Entonces, la cuestión no es la cuestión acerca del pecado, sino la cuestión acerca del Hijo. El pecador debe volverse hacia este Cordero de Dios, quien ciertamente quitó todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Bueno, eso lo dicen los protestantes muchas veces. Y recibir y aceptar esta provisión para él, Juan 1, 10 al 12. De lo contrario, el pecador irá a un interminable, eterno infierno ardiendo en fuego. Mis amigos, esta es verdaderamente una ilimitada expiación. Y parece tan simple que está más allá de mi entendimiento el por qué cada cristiano nacido de nuevo no puede simplemente abrir su corazón y creer esto, recibirlo y verlo claramente. Esto genera una interesante pregunta. ¿Puede una persona cuyo pecado ha sido completamente quitado por Cristo, el Cordero de Dios, terminar en el infierno? La respuesta es sí, él puede. Si él se rehúsa a creer y a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Y lo dice en Juan capítulo 1, versículos 10 al 12 y Hechos 16, 30 al 31. Y mi amigo dice que las ovejas no se pierden. Muchos calvinistas dicen que las ovejas no se pierden. Bueno, me tendría que decir cómo se perdió esa oveja para que el Señor lo fuera a buscar. Bueno, eso está interesante. Ok. Tengo Romanos 5, versículo 6. Porque cuando nosotros éramos todavía débiles, en el tiempo de Cristo murió por los impíos. Este texto también contradice la tercera letra de Cróstica Reformada Calvinista. Aquí no cabe duda que no habla de unos ciertos elegidos, sino de todos los impíos. Según Vines, la palabra que se usa aquí es asabe, que significa impío, sin reverencia hacia Dios, no meramente irreligioso, sino actuando en rebelión contra la demanda de Dios. Romanos capítulo 4, 5, Romanos 5, 6, primera de Timoteo 1, 9, primera de Pedro 4, 10, 18, etcétera, etcétera. Si mi oponente niega que todos estamos en rebelión contra Dios, estaría contradiciendo las escrituras sagradas. Es más, si leemos más adelante en el versículo 8 de Romanos 5, dice, así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, no dice sobre algunos, dice sobre todo, ¿verdad que sí? Así también la obra de la justicia de uno solo procura la justificación que da la vida. Nos daremos cuenta de que cómo abarca esta redención ilimitada. Es más, el mismo Calvino dice algo muy distinto a lo que los reformadores dicen de este pasaje en el comentario sobre Romanos y Tesalonicenses 1973, página 117 y 118, como fue publicado por Edmonds in Grand Rapids. Dice así, Pablo hace la gracia común a todos los hombres, no porque esta está hecho, se extienda a todos, sino porque esta es ofrecida a todos. Aunque Cristo sufrió por los pecados del mundo y es ofrecido por la bondad de Dios sin distinción a los hombres, que quede subrayado eso, Cristo sufrió por los pecados del mundo y es ofrecido por la bondad de Dios sin distinción a los hombres. Lo dijo Calvino, no yo. No obstante, no todos lo reciben. ¿Ustedes creen que esto se parece más a la expiación limitada o a la ilimitada?
Están notando cómo hasta para Calvino este todo no significa algunos, como lo dicen los calvinistas. Bien. Tengo mucho texto que de verdad que me quedo corto. Vamos, me quedan 8 minutos más o menos. Dice, segunda de Pedro 2:1, pero hubo falsos profetas también entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre ustedes que introducen en secretos condenables herejías, incluso negando al Señor que los compró, y traerá sobre ellos misma pronta destrucción. Aunque estos falsos maestros no salvados le nieguen, se dice claramente que el Señor los compró. Así lo dice, los compró. Los compró. La palabra griega es agorazo, que significa comprar, rescato. El diccionario Vines, página 177. El tiempo y lugar obvio, donde esta redención o compra tomó lugar, fue cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. No es que estos hombres no salvos, entre comillas, fueran por ese mismo hecho salvados, perdonados, y se le haya concedido el perdón. Pero Jesucristo, su Señor, despoten, que es la palabra que se utiliza según el diccionario Vines, número 2, página 833, se usa la palabra que se utiliza para Señor ahí es despoten, los compró en el sentido en que Él murió en lugar de ellos por sus pecados y cargó sus pecados en su propio cuerpo sin pecado en aquella cruz. Esto es verdaderamente una redención ilimitada y desmiente de una vez y por toda cualquier falsa enseñanza que Juan Calvino o los del Tulip, sus seguidores, dicen ahora del presente o del pasado. Quienes hablan de una redención limitada, cuando ellos dicen Cristo murió solamente por los elegidos o los creyentes en Cristo, mienten que es un hecho bíblico que Cristo murió por los elegidos. Él también murió por los perdidos, los no elegidos e incrédulos, incluso por todos no salvados rebeldes que son llamados falsos maestros en este presente versículo. Yo sé que mi amigo pues quizás dirá otra cosa en su reputación. Ahora, Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Porque hay un Dios y un verdadero entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos para ser testificado en el debido tiempo. Los reformados calvinistas interpretan todos. Aquí se refiere a un grupo limitado de elegidos, pero el mismo contexto refuta esta errada interpretación. La palabra antilutron, de las dos palabras antilutron, viene del verbo luo, que significa soltar, desligar, desmarrar, desacoplar, poner libre, poner libertad, largar, declarar libre. La palabra compuesta usada aquí se refiere al precio pagado o el rescate. El significado de la enseñanza resultante es que en el Calvario la muerte de Jesucristo fue un rescate para todos, los hombres de todas las épocas. La única cosa dejada al pecador para hacer ahora es creer en este Salvador y recibirle personalmente y obtener los beneficios de este rescate que ya ha sido pagado por sus pecados. Juan 3:16, Juan 1:10 al 12. Fíjense que estoy usando los mismos textos que ellos dicen. Calvino dice textualmente, C.H. Irwin en el editorial Clie, página 115-16. Calvino, por otra parte, no era siempre consecuente con su doctrina. Su predicación era en ocasiones mejor que su teología. Primera de Timoteo 2:4 dice: decimos lo que todo el mundo ve. Es la voluntad de Dios que todos se salven cuando Él manda que su evangelio se predique. Debemos, pues, cuanto está en nuestro poder, procurar la salvación de aquellos que son hoy extraños a la fe. Gracias. Y procurar traerlos. ¿Y por qué? Cristo no es el Salvador. 5 minutos, Mónico. Gracias, hermanito. Cristo no es el Salvador de 3 o 4. Jesucristo no es el Salvador de 3 o 4, sino que se ofrece a sí mismo a todos. Jesucristo no vino para ser el mediador de 2 o 3 hombres. No vino para ser el mediador de 2 o 3 hombres, sino entre Dios y los hombres. No para reconciliar con Dios a un pequeño número de personas, Escuchen bien, a un pequeño número de personas. No vino a un pequeño número de personas, sino que para extender su gracia a todo el mundo. El doctor John, eso lo dijo Calvino, el doctor John R. Rice dice en su libro Predestinado para el infierno, no, de 1958 y 1977, página 11-12.
Sin embargo, es justo decir que se piensa que Calvino modificó algo sus posiciones a través de los años. Continúa diciendo Rice, citando al doctor August H. Strong en su Teología Sistemática, volumen 2, Doctrina de la Salvación, página 778, cita los últimos comentarios de Calvino para probar esto, como sigue así. En día postero, Calvino escribió en su comentario sobre Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestro pecado y no solo por los nuestros, sino también por el mundo entero. Como sigue, Cristo sufrió por los pecados del mundo entero y en la bondad de Dios es ofrecido a todos los hombres sin distinción, siendo derramada su sangre no por una parte del mundo solamente, sino por toda la raza humana. Entonces, ¿está de acuerdo entonces lo que yo dije de Isaías 53? Bien, porque aunque en el mundo no se encuentra nada digno del favor de Dios, sin embargo, Él ofrece la propiciación al mundo entero, ya que sin excepción, Él invita a todo a la fe de Cristo, que es nada más que la puerta a la esperanza. Rice, página 12. Y queda claro que mi amigo, los calvinistas o los reformados utilizan mucho los argumentos de eso del mundo. Pues, por un lado, el mundo son algunos, pero obviamente el pecado se propagó para todo el mundo. O serán para algunos. Entonces, si el pecado se propagó para algunos, pues entonces Cristo no vino para salvar al mundo. Pero si el pecado se propagó para el mundo, pues entonces la redención tiene que darse a todo el mundo, aunque solamente se beneficien aquellos que creen. El que cree y es bautizado se salva, y el que no cree se condenará. Pues entonces no es que hay un arrastre obligatorio. Eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. No es la palabra que se utiliza en el texto que dijo mi amigo, la palabra zurro. Se usa elco, que es un arrastre no violento. Es un atraimiento. ¿Ok? ¿Y quién decide si aceptar o no aceptar? El que cree y se bautice es el hombre. El hombre es el que decide si aceptarlo o no. Las ovejas estaban en el redil. Quien decidió la oveja salirse del redil fue la oveja misma. Se perdió. Y se lo dice el texto. Se perdió en el redil. Se perdió. ¿Jesucristo fue a buscarlo? Claro que sí, fue a buscarlo. Pero no indica que las ovejas no se pierdan otra vez. O sea, ¿es efectivo entonces Jesucristo no pierde ninguno? No, no pierde ninguno. Jesucristo no pierde ninguno. Quien se pierde es el mismo oveja. El mismo hombre se va. Y aquí las ovejas, como dije en Isaías 53, se refiere a toda la humanidad. Para Cristo y para la Biblia, mundo es mundo, no algunos. Naciones es naciones, no algunos. Los hombres son hombres, no son todos. A menos que, bueno, que no hayan hombres, bueno, a menos que ustedes crean pues que solamente se refieren a los hombres y las mujeres no. Pero eso es otra cosa. Voy a dejar hasta aquí. Un minuto. Le doy paso a... Ya terminé. Mucho más, pero no puedo. Adelante. Muy bien, gracias, Mónico. Entonces ha culminado la parte de las exposiciones y vamos a entrar a la etapa de refutación. La primera refutación van a ser 15 minutos para cada uno. ¿Estás listo para tu refutación, Luis Alfinger? Sí, papá. Me avisas cuando falte un minuto. 5 minutos y un minuto. De acuerdo. 5 y un minuto. Perfecto. Bueno, por favor. Entonces, prepárate para tu exposición y tu tiempo va a correr a partir de este momento. Adelante. Amén. Se escucha un eco. Por favor, apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Eso es universalismo. Porque si estás diciendo que la palabra mundo automáticamente tiene que ser para que todos se salven, y estás utilizando la falacia del pecado, por cuanto todos pecaron, ¿por quién? Romanos capítulo 5, ¿verdad? Ya voy para allá, pero eso es universalismo. O sea, si no eres universalista, entonces tú tienes que responderme la pregunta. Tienes un escollo con eso de Juan capítulo 10, porque la oveja la fue a buscar el Señor. La oveja se salió del redil, dejó las 99 y la fue a buscar. Es un ejemplo metafórico de que hay gente que el Señor va a salvar. Hay gente descarriada hoy en día.
Voy a ir calmado, aunque es poquito tiempo. Concilio del siglo IX. Concilio del siglo IX ya era un concilio católico romano, ya que hay división en la Iglesia Católica, la cual ustedes nunca hablan, ¿verdad? No hablan de la división con los ortodoxos. Entonces ya ese concilio es católico romano, no tiene importancia. Ahora, si me hablas de los primeros concilios, para mí son importantes, el de Nicea, el de los arrianos, el del siglo IV, cuando hablan de la Trinidad y todo este tipo de cosas que no es el tema. Vamos con calma. Ok, ese concilio, eso es universalismo. ¿Por qué universalismo? Porque si tú estás diciendo que no todos se salvan y que la palabra mundo automáticamente es humanidad, me estás queriendo decir que es universalismo. O sea, si tú me estás queriendo, vamos a la lógica. Si tú me estás queriendo decir que la palabra mundo, porque ya yo expliqué todo eso, y no voy a explicar todos, sí, voy a explicar todos, y mucho, y el amor de Dios ya lo expliqué también. Si tú me dices que todos automáticamente tienen que ser salvos o rescatados, es universalismo. Y nada tiene que ver con las palabras en griego. La palabra en griego en Juan capítulo 10 no es arrastre forzado, ¿verdad? Pero igualito. Cuando está el lapicero aquí en la mesa, que no lo puedo ver, yo lo voy arrastrando con el dedo, porque Dios no va a traer a nadie en arrastrado. Eso es verdad. Arrastrado forzado, pero igualito lo va a empujar, ¿verdad? Le va a dar entendimiento que el Espíritu Santo lo va a hacer. Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Lidia, el Señor le abrió el corazón para que entendiera las palabras de Pablo. La oveja no se perdió, él la fue a buscar. O sea, ahora si tú me dices que la oveja se fue para el infierno, ¡ay, Dios mío! Se perdió esa oveja después que saqué casi todos los versículos de Juan 10, donde dice que nadie me las arrebata de la mano, que es Jesucristo tanto. Ok, vamos a continuar. Agustín, bueno, que Agustín crea lo que le dé la gana. Yo te puedo citar algunos que creían antes de Agustín, pero no precisamente que me vas a decir, ahí no dice expiación limitada, porque el determinio de las dos palabras se da en el siglo XVI por la corrupción que ya venía con lo que llaman ustedes eso del dinero que pedían, que Texel mandaba que sacaran las almas del purgatorio, etcétera. Toda esa corrupción histórica, ellos tienen que determinar cómo era la salvación y salirse de digamos, de esta corrupción política que ya estaba dentro de esta iglesia, que había corrido, creo que unos 900 años, 9 siglos. Entonces ellos determinan cómo tiene que ser la salvación conforme a lo que yo leía la Biblia. Ahora, no existe escogido. Oye, entonces va a tener que borrar un montón de versículos que habla de elección y que habla de escogido. Y tampoco estoy hablando de medios escogidos ni poquito. Hay bastante iglesia del Señor, hay bastante pueblo del Señor. Hay bastante. Tampoco es que estoy queriendo decir, no hay bautismo regeneracional. Existe el que hace en nosotros el Espíritu Santo. Eso es regeneración espiritual. El que hace el Espíritu Santo. Vamos a comenzar con los versículos. Vamos entonces a que me llama la atención lo de Pedro. Pero hubo también falsos profetas y falsos maestros, ok. Entonces, si yo dije al principio, ¿verdad? Porque hay que utilizar los contextos, que la palabra redimir es rescatar. ¿Sabía que la palabra sinónimo de redimir es comprar? La cual se utiliza en este texto en griego. Entonces, si él compra, wow, quiere decir que esta gente se perdió. Entonces quiere decir que él compró, pero a la vez no compró. Lo está diciendo que ellos pertenecían, estaban, Hebreos capítulo 6, estaban entre nosotros, Juan capítulo 2, versículo 19, pero no eran de nosotros. Eso es lo que están queriendo decir. Y ellos blasfemaron, apostataron de aquel que los compró. Eso es lo que están queriendo decir. Entonces, si tú me dices que esta gente, porque tú dijiste, y yo anoté las palabras, tú dijiste que él los compró. ¿Y compró de qué? Del infierno. Él pagó la pena, porque eso es redención. La culpa era de ellos y sigue siendo de ellos. Y si se murieron sin arrepentimiento, esta gente que, por cierto, sí fue así, porque hay un capítulo completo que habla de ellos, se fue para el infierno, lamentándolo mucho. Entonces, o es que compró o es que no compró. Ahí está hablando que ellos apostataron de aquel que los había comprado. Apostatar, ¿que sabe lo que significa apostatar en griego? Caer de la fe, son dos palabras. Hebreos capítulo 6, recayeron, son gente que no sirve, porque eran unos apóstoles, falsos maestros, etcétera, etcétera. Ok, seguimos con los versículos. Vamos a Juan capítulo 2,
Y Él es la propiciación por vuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿De qué está hablando Juan? Contexto de la carta. Está hablando de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está hablando de los practicantes de pecado, que eran los hijos del diablo, y está hablando de los hijos de Dios. Entonces, volvemos otra vez al tema. Es universalismo decir entonces que Él redimió a todo el mundo, porque entonces todo el mundo es salvo. Entonces todo el mundo está en la, digamos, epa, tú me redimiste. Pero ¿qué pasó con la palabra fe? ¿Qué pasó con la palabra regenerar? Se me había olvidado. ¿Qué pasa con esto de Juan Calvino? Bueno, yo no soy hipercalvinista. El hipercalvinista salva a todo el mundo solamente por decir que lo salva. Yo creo en la fe, en la gracia, en la regeneración del Espíritu Santo. Yo creo que la palabra fe le proviene de Dios. Yo creo que somos justificados por Él. Porque me dijiste Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, esto de Juan está hablando de dos, siempre. Juan en su carta está hablando de dos, está hablando de los practicantes de pecado, que son los hijos del diablo. Aquí lo dice. Ajá, Romanos capítulo 5. ¿Qué pasó? Tito capítulo 1. ¿Por qué digo Tito capítulo 1? Ya que no estaba en la lista. Pablo, siervo de Dios Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Hasta ahí te lo dejo. No sé quiénes son esos escogidos. Es un grupito, no sé, de por allá del siglo XX, del siglo XXII, no sé. Ahí lo dice. Y si voy a Romanos capítulo 9, destruyo. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver qué dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por medio de la sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Porque es por gracia. Pero si estás diciendo que es por gracia, porque citaste varias personas, aquí están. Citaste a Agustín. En su gracia, dice Agustín, en su gracia, ok, entre comillas, en su gracia, que Agustín crea que la regeneración es por el agua, eso es problema de él. Eso es problema de él. Es más, los reformados creen que los niños se tienen que bautizar, sobre todo los presbiterianos, ¿verdad? Pero ellos no creen que el bautismo salva. El problema está en que Pelagio, y ya dije que Pelagio era un hereje del siglo IV, fue declarado hereje. Y eso sí está en los concilios de los primeros siglos, no en el concilio del siglo IX, sino en el concilio del siglo IV. Entonces, sí, Pelagio creía que el bautismo salvaba y tenía que relacionarse con los niños, porque había esa discusión en medio de la iglesia primitiva. ¿Bautizamos niños o no bautizamos? Pero ¿qué hay? ¿Cómo se arrepiente un niño? ¿Cómo se arrepiente? Di las palabras, un niño. O sea, ¿cómo se arrepiente un niño? Entonces, si es por gracia, ok, bautismo de niños, pecados del mundo. Nosotros predicamos el Evangelio, Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros predicamos la palabra de Dios, pero no todos nos escuchan. Yo puedo predicarle a 20 personas, pero de las 20 personas no todos se arrepienten. Entonces, ¿qué pasó ahí con la expiación? Pues deberían de arrepentirse. Vamos a seguir. Juliano era pelagiano, bautizaba niños. Bueno, está bien. Él habla del pecado del mundo. La oveja se perdió. Wow, una oveja que se perdió, pero es que él la fue a buscar. Está hablando de los descarriados. Romanos capítulo 5. Vamos a hablar de Romanos capítulo 5 un ratico entonces. A ver si lo encuentro rápido. Romanos capítulo 5, se me había pasado. Efesios capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 14. El cual es las arras de nuestra herencia. ¿Saben lo que significa eso? Con miras a la redención. ¿Sabes lo que significa ese anillo? 5 minutos. Gracias, papá. Así me agrada, ¿ves? Para alabanza de su gloria. Ok, vamos a culminar entonces en estos 5 minutos, Romanos capítulo 5. Sí, porque ahora sí tengo más equilibrado todo. Romanos capítulo 5. Si te vas al contexto, dice en el versículo 1, justificado, pues por la fe que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fue la justificación por Él. Entonces tú me sacas los versículos que habla conforme a la explicación de la muerte de Cristo, de cómo la muerte de Cristo y todo esto. Ahora bien, me sacaste a partir del momento que habla de Adán. Mira el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los pecados
perdón, de la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, estaba hablando de Adán, de todo lo que sucedió. Hay que leer el contexto. No nada más decir, o sea, no nada más decir así. Aquí está, mira, aquí está, te tengo 150 versículos. Aquí está, mira, murió por todo. Aquí está, el versículo 7, murió por todo. No, pero léeme el contexto. O sea, no leas. Haz como yo hice en Juan 10, en Juan 6, en Juan 17. Tienes que explicarme, mira, aquí Pablo me estaba hablando de la justificación. Romano, me leíste capítulo 4 también, versículo, si no me equivoco, versículo 10, no, se me fue de la, pero sí, en Romanos capítulo 4, estaba hablando de la manera de que todos pecamos. Mira, cuando se utiliza la palabra de esta manera, vamos a colocar rayas para poder, porque no tengo un lapicero así, no me da tiempo. Aquí está la muerte de Cristo, aquí está la muerte de Cristo. ¿Qué pasa con estos que no han creído en Él? ¿Cómo vas a decir que todos son redimidos si no han creído en Él? Pero los que han creído en Él, ¿verdad? Los que han creído en Él son redimidos. Entonces, si tú me dices que los que no han creído en Él son redimidos o son expiados, porque estamos hablando de la expiación limitada, entonces me estás hablando de universalismo. Automáticamente, porque me estás hablando de que todos son redimidos o todos son expiados, ¿verdad? Todos son redimidos. Los falsos maestros para ti fueron comprados, o sea que se salvaron. Pero le estaba diciendo que son apóstatas. O sea, tengo que hacer todo esto porque, por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Dice Calvino, según tú, ¿verdad? Destinado, distinción a los hombres. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Gracia común. La gracia común se dio para los hombres. ¿Pero cuáles hombres? Porque tú lo pusiste entre comillas, destinado a los hombres. Okay, ¿cuál es el problema? ¿Está bien? La gracia común es destinada a los hombres. No hay problema. No todos la reciben. Dijiste eso. No todos la reciben. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque una cosa es que yo diga que hay que predicar el evangelio a todo el mundo. Yo no sé quién se va a salvar, yo no sé. Están los parámetros en la mente de Dios, en el plan de Dios. Eso. Pero yo no sé quién se salva. Entonces hay que explicar como niños, como manzanitas, de que hay que predicar el evangelio porque todos los hombres merecen que se arrepientan, como dijiste en la segunda carta de Pedro, arrepentimiento para todos, pero no todos se arrepienten. O sea, está fácil. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, pero no todo el mundo se arrepiente. Y si esos hombres que no se arrepienten, tú sabes para dónde va, para el infierno. Entonces, ¿qué pasó con la expiación que es para todo el mundo? ¿Qué pasó con esa gente? Pobrecita esa gente. Él no los compró. Porque si él compra algo, él, o como Juan, capítulo 10, si son de sus ovejas, él da vida eterna. Ya lo dije. Y es eterno. Un minuto. Ok, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Segundo de Timoteo capítulo 6, el contexto está hablando de orar por los gobernantes, está hablando de que se tiene que orar por ellos. Por ejemplo, yo tengo que algún día predicarle a Maduro, ¿verdad? Que es mi presidente, tú a tu presidente. ¿Qué le voy a decir yo a Maduro? Arrepiéntete, Jesucristo. Eso es lo que está hablando. Todos se les tiene que predicar el evangelio, pero él le da la gana de no arrepentirse. ¿Qué voy a hacer? De eso está hablando de la oración. Hay que orar por ellos, por los que están en eminencia. De eso viene hablando en el capítulo 2. Léelo completo y te vas a dar cuenta. Entonces sí, el arrepentimiento debería ser para todos, pero entonces debería decir, ya que ustedes juegan con la palabra elegido y escogido, yo diría de esta manera, oye, pero debería de decir entonces que la palabra mundo automáticamente no es necesaria porque todo el mundo se tiene que salvar. O sea, tiene un minuto. Está bien, me quedan 10 minutos. Déjalo hasta aquí, mi hermanito. Tiempo consumido. Muy bien. Bueno, pues ahí estuvieron los primeros 15 minutos de refutación de Luis Alfinger y vamos a pasar ahora con los 15 minutos de Mónico Vázquez. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Muy bien. Tu tiempo comienza a partir de ahora, Mónico. Bueno, voy a comenzar con lo de las ovejas. El tema no era aquí quién se pierde, la oveja que no se pierde, pero bueno, creo que mi amigo dice que la oveja no se perdió porque Cristo fue a buscarlo, pero es que la Biblia dice que sí se perdió. Habían 99 y se perdió una y Jesucristo tuvo que ir a buscarla. Por cierto, estaba junto con las 99, con esas ovejitas. O sea,
La oveja se puede perder. O sea, tú no puedes quitar de que estaban esa ovejita metida allí. No es que estaba descarriada, ¿sí? No es que estaba buscando porque estaba descarriada desde antes. No, es que estaba con el redil y él se perdió. Jesucristo fue a buscarla. Pero también está condicionada. Pero bueno, eso es otro tema. Él confunde con universalismo. Yo fui bien claro que no es universalismo. El Apocalipsis dice que todos son salvos, inclusive hasta Satanás. Porque Cristo murió por todos y todos son salvos. Entonces no hace falta el bautismo, no hace falta que crean en Dios, porque todos están salvos. Eso no está diciendo la expiación ilimitada. La expiación ilimitada dice bien claramente que Cristo murió por todo el mundo, pero solamente aquellos que creen son los beneficiarios de esa redención. Por cierto, tú definiste expiación como la remoción de la culpa del pecado y definiste redención con la salvación del rescate. Entonces aquí los unes o los dejas separados o los unes. Uno de las dos tienes que decidirte, amigo. Dice que, bueno, él leyó, dice, si dice que murió por los que creen, entonces Ok, el problema de los calvinistas es que predeterminan, no predestinan. Ellos predeterminan. Ya el regenerado nace regenerado y el condenado nace condenado. Eso es lo que ellos hacen. Entonces Dios es el culpable de ese condenado. Así de sencillo. Por eso es que no creen en la regeneración bautismal. San Agustín, todos los padres de la iglesia, casi la gran mayoría de los padres de la iglesia, no tengo que decir casi porque no conozco a todos, pero lo que yo he leído, todos creen en la regeneración bautismal. Solamente los reformados no creen en eso. Reformados de los reformados. Disculpen que sea así, pero han reformado la misma reforma. ¿Okay? Ellos no creen en la regeneración bautismal. Por eso es que están creando esta doctrina y la crearon en el año 1619. Entonces dice que no me hable ya del concilio del siglo IX, háblame del concilio que sigue para atrás. Pero bueno, vamos entonces a hablar de los padres de la iglesia antes de Niceno. Conmigo no hay problema. Yo puedo hablar de los padres de la iglesia antes de Niceno. Por ejemplo, Orígenes. Él quita el pecado hasta que todos los enemigos sean destruidos, teniendo como último de ellos la muerte, para que el mundo todo pueda ser liberado del pecado. Pero Mónico acaba de decir que Orígenes cayó en el pecado del universalismo, que es la apocatástasis. Claro, por tanto, vamos para atrás. Irineo, él dotó la obra de sus propias manos de salvación al destruir el pecado, porque él es el santísimo y misericordioso Señor, y él ama a algunos, dice, no, a la raza humana. Pero bueno, Justino Mártir, toda la raza humana estará bajo maldición. El Padre de todos deseó que su Cristo, en lugar de toda la familia humana, llevase sobre sí la maldición de algunos. No, dice de todos. ¿Okay? No lo digo yo, lo dicen los padres de la iglesia. Y esto es antes de Niceno. ¿Bien? Clemente de Alejandría, Cristo gratuitamente trae salvación a toda la raza humana. Atanasio, Cristo es el Hijo de Dios, habiendo asumido un cuerpo como el nuestro, pues todos hemos sido expuestos a la muerte, que abarca más a los elegidos. Se entregó a la muerte por todos nosotros como un sacrificio para su Padre. Entonces, si sigo hablando, me voy a pasar de los nicenos. Clemente de Roma, que este es uno de que estaba en la Biblia. Está en la Biblia. Recorramos todas las generaciones y aprendamos de generación en generación. Y aprendamos que de generación a generación el Señor dio la posibilidad de conversión a aquellos que a Él quisieron regresar. No dicen aquellos que arrastró el Señor para acá, no, aquellos que a Él quisieron regresar. Porque ¿cuál es el problema de estas posiciones monejistas también? Que es el problema. Es que ellos dicen que el hombre no tiene que hacer nada. Pero fíjate, la palabra de Dios me dice a mí, por ejemplo, Jesucristo dice, estoy a la puerta y llamo. Quien me abra, no dice que los que son elegidos me van a abrir, no. Quien me abra,
y quien me abra, entraré y cenaré contigo, con ustedes. ¿Quién me abra? ¿Por qué? Porque el Señor reparte su gracia a todo el mundo, pero aquellos en su libre albedrío, un don que Dios dio al hombre, y los dones son irrevocables, que yo tenga entendido. Un don que dio al hombre que cuando es tocado por la gracia, cuando Dios aparece primero y es tocado por la gracia, ese don vuelve otra vez. Porque Dios quiere que libremente tú le ames. Dios no quiere que tú seas arrastrado sin voluntad. No, Dios quiere que libremente le ames. Y tú puedes rechazarlo como lo puedes también aceptarlo. La palabra completa está así. Lo dice así. Estos amigos del 1600 algo en adelante quisieron cambiar en menos de un año. En menos de un año cambiaron de toda la Sagrada Escritura para acoplarlo a su. Fíjense cómo dice mi amigo el oponente. No me importa San Agustín, esto es palabra de Dios. Pero es que también los adventistas dicen una cosa. Los pentecostales dicen otra cosa. Todo por la sagrada palabra de Dios. Entonces le falta algo a ellos. Falta la tradición apostólica, el magisterio. Sin ellos no pueden definir cómo es verdaderamente esto de la soteriología. Y por eso es que recurren a los argumentos de que cuando es mundo, no es mundo. Y cuando es naciones, no es naciones. Y cuando, o sea, disculpen que sea un poquito así, extrovertido y me ría, pero no es que me estoy riendo del hermano aquí, del amigo presente, sino de cómo en este ambiente salen con unas definiciones que no dice la Biblia. Si Cristo, si la misma Biblia en Romanos 3, en Romanos 5 me dice a mí que por causa de un solo hombre vino la muerte a todo el mundo, es a todo el mundo, no es a alguno. Pues entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Cristo morir por todo el mundo. ¿Para qué? Para que aquellos que crean y se bauticen se salven. Esos son las ovejas. Esos son las ovejas. ¿Y qué pasa con la oveja? Si no sigue perseverando, se puede salir del redil. Cristo tiene que buscarlo. Claro que sí. Cristo está constantemente tocándote. Pero tú decides si regresar o no. A diferencia de aquel lápiz o monedita o algo que no me acuerdo qué fue el ejemplo, que lo arrastra así para traerlo hacia ti. Esa monedita no tiene voluntad. Nosotros sí. Bien. Fíjate, habló algo de Juan capítulo 1. Déjame buscarlo aquí rápidamente. ¿Cuánto me queda? Bueno, todavía no me ha dicho. Dice, vamos a leer los pedacitos que él leyó. Dice, no, el versículo 8, no era él la luz, sino quien debía de dar testimonio de la luz. La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, fíjate cómo habla del mismo mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. ¿Por qué no la conoció el mundo? Porque dice Romanos capítulo 3 que todos estaban muertos. Eso no lo conocieron. Tuvo que ser ayudado por la gracia. Y aquellos que son ayudados por la gracia, que lo aceptan y dicen sí, eso entonces son las ovejas. Pero no, estos amigos dicen que ya tú eres oveja desde que tú naces, desde antes de tú nacer. Eres oveja. Entonces ponen a Dios culpable de aquellos que nacen siendo corderos. Pero bueno. Continúo. Dice más adelante. Okay. Mira lo que dice aquí. La palabra se hizo carne, versículo 14, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y verdad. Juan da testimonio de él y clama, era del que yo dije, él viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Y, 5 minutos. Gracias, manito, gracias. Ok, otra cosa que dice... algo que me dio cosa ahorita fue que dijo que las ovejas son los gentiles.
¿De dónde sacó eso? Porque que yo tenga entendido, hay ovejas también en los judíos. O sea, incluso si leemos Isaías 53, como yo lo dije, que él me acusó de que yo no leía el contexto, pero yo leí el contexto. Aquí ustedes están de acuerdo, que le den para atrás, denle para atrás el video, como yo expliqué el contexto, cómo era entendible de Isaías, especialmente Isaías 53, que le dije, lean desde el 52, cómo habla de naciones, cómo habla de todo, cómo habla de los hombres, no dice de algunos hombres, refiriéndose a todo. Entonces él dice que las ovejas solamente eran los gentiles, cuando ahí estaba hablando de que las ovejas eran todo el mundo, todas las naciones, todo. Eso no es universalismo, porque vengo y aclaro otra vez, el universalismo dice que todos son salvos. Sí, murió Cristo por todo el mundo, no hace falta bautismo, no hace falta nada, porque ya Cristo murió en la cruz, ya. No, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que Cristo murió por todo, el alcance de la salvación está para todo el mundo, pero solamente aquellos que creen y se bautizan, como dice Juan 3:16, son los que se salvan. El que no cree, mira lo que dice así, el que no cree, no es que vino así para no creer, sino el que no cree, se condenará. Así que yo no sé de dónde ellos sacan esas definiciones. Bueno, por cierto, él me preguntó que dónde dice que hay hijos de Dios que se pierden. Bueno, ya hablé de las ovejas. Él no puede negar de que esa oveja que se perdió estaba en el redil. No lo puede negar. Y el texto dice bien claramente, una oveja que se perdió. Por cierto, es condicionada. Creo que en Lucas capítulo 15 dice, o en otro texto dice que más adelante, si tú ves un hermano en el pecado, ve, aconsejale. Si te hace caso, has ganado un hermano. Si no te hace caso, ve a buscar un testigo. Si aún así no te hace caso, busca la asamblea. Y si aún así no te hace caso, considera un publicano. O sea, está condicionada. O sea, la oveja puede decir que no 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero ellos no, ellos dicen que sí, que está salvo para siempre. Pero la Biblia me dice otra cosa. O sea, ¿a quién yo le tengo que creer? Ellos tienen lo que se llama la sola escritura, pero la Biblia, los padres de la iglesia y la magisterio me dice otra cosa. Así que ellos tienen un problema bien grave. Dicen que predican, pero no todos escuchan. Claro, no todos escuchan porque deciden no escuchar. No es que vinieron para no escuchar, sino ellos deciden no escuchar. Porque la misma predicación es eso mismo. Ahí tú estás siendo tocado, la gracia, pero tú decides no seguir o sí seguir. Ellos son monejistas. Yo no soy monejista. La Iglesia Católica no es monejista, es sinergista. Y hay una cooperación. El hombre coopera con la gracia. ¿En qué parte coopera con la gracia? En decir sí. Sí, Señor, o puede decir no, Señor. El que cree y se bautiza, voy otra vez, el que cree y se bautiza será condenado, el que no crea será condenado. Miren que estoy a la puerta y llamo. Un minuto. Y me abre, entraré y cenaré con usted. Así que aquí lo dejo. Le paso al amigo Luis, al hermano Guillermo. Continúen. Muy bien. Bueno, 14 minutos con 20 segundos tu tiempo. Ahora vamos a pasar a la última etapa del debate, que es la contrarrefutación, con 10 minutos para Luis y 10 minutos posteriormente para Mónico Vázquez. Luis Alfinger, ¿estás listo para tus 10 minutos? Dale. Muy bien, adelante, tu tiempo. Apaga el micrófono. Ahora. Ok, apaga el micrófono, por favor. Comenzamos, ok. Los padres de la iglesia ustedes no son dueños de los padres de la iglesia. La Iglesia Católica Romana comienza con su corruptela con la política a partir del siglo VI. Policarpio, no podemos hacer abandonar a Cristo, porque aquel que sufrió por la salvación de los que habían de ser salvos antes de morir lo dijo, cuando ya después de 80 y tantos de años tuvo que morir por aquellos que lo mataron, que no eran redimidos. Ignacio de Antioquía, por cierto, tú nombraste a Ireneo y a Atanasio, ya con la palabra raza, quiere decir que la palabra raza automáticamente es humanidad, algo así.
algo así. Ya te lo voy a refutar por Apocalipsis. Ok, Ignacio de Antioquía, esto es el camino, roca, pastor, está hablando de Jesucristo, puerta, ya voy a explicar lo de puerta de Apocalipsis también. Abraham y Isaac entraron por ella, no todos. Y la esposa del Cordero, ahí lo tienes, no sé dónde están todos ahí. Clemente de Roma, sí, lo nombraste, Filipenses capítulo 4, esto es una carta de él, lógicamente. El amor que nos tiene él, ¿verdad? Dio para su propósito a nosotros, no a todos. Cipriano, en su carta a Cecilio, él nos sostuvo, cargó nuestros pecados. Ay Dios, ¿qué pasó ahí? Yo pensaba que era que uno mismo podía cargar los pecados. Ok, carta de Demetrio también, redimió a los creyentes. Ah, pues yo pensaba que era todo el mundo, vale. Ok, ¿qué pasó con la palabra de Atanasio? Y de, ¿quién más? Atanasio y de Ireneo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Aunque no me queda tiempo mucho, son nada más 10 minutos. Pero Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Si la palabra raza es todo, entonces va a tener que explicar esto. Primero, no me has explicado Juan capítulo 6. Simplemente dice el capítulo 18 de Mateo, que ya te lo voy a refutar también esa oveja perdida, esa metáfora. Porque decir hijo de Dios no es metafórico. Ahora decir oveja sí es metafórico. Apocalipsis capítulo 9. Y cantaban un cántico nuevo, digno es el que de abrir el cordero. Todos los que habían sido redimidos, vestidos de blanco, de cualquier linaje, de cualquier en el capítulo, la puerta se abrió, la visión cambia para el cielo. Voy rápido, porque son nada más 10 minutos. Ya vieron los padres de la iglesia. Entonces, la palabra que ellos utilizan para razas es para los que son salvos. Es para los que son salvos. Es para los elegidos. Ya dije en Tito capítulo 1 que sí existe la palabra escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. Ok, ¿qué más por ahí, Clemente? Aquellos que le tenían que regresar o quisieron regresar. Tú lo dijiste. Estaban descarriados. Ahora, la oveja no se descarrió. Orígenes es un hereje, ya lo había dicho. Así que no puedes nombrar hereje. ¿Qué pasó con eso de la oveja descarriada? Vale, nos quedamos bastante ahí en la oveja descarriada. Mateo capítulo 18. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén, así tiene que ser. Pero, ¿qué les parece? Pregunta, si un hombre tiene una oveja y se descarría una de ellas, está hablando de manera metafórica, ¿no dejará las 99 y va a buscar la que se había descarriado? ¿Dónde dice perdido? Bueno, se descarrió, ahí lo dice. Ok, búscame otra versión. Igualito, si la oveja se salió del carril, versículo 13, y se acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquello que las 99. ¿Sí? Sí, ahí lo dice. Que no se habían descarriado. O sea, metafóricamente, ahí tiene la ovejita perdida. Seguimos entonces. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Te explico un poquito el contexto. Isaías capítulo 53. ¿Sabes qué estaba Isaías? Estaba en Babilonia. Por cuando estaba en Babilonia, él estaba predicando, bueno, estaban en ese proceso, mejor dicho, para que no me vayas a tomar como me tomaste en algo que yo no dije de Juan capítulo 10. Cuando yo dije que eran gentiles, estoy hablando del versículo 16. ¿Entiendes eso? Estoy hablando del versículo 16, donde él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Lógicamente, estaba hablando de las ovejas de Israel, porque él vino primero a salvar a Israel, a su pueblo. No se arrepintió todo. Ok, cuando yo dije eso, estaba hablando del versículo 16 de Juan capítulo 10. Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De quién estaba hablando? De los gentiles, pero de los gentiles en general, de todas las naciones, de los que habían de ser salvos. Ok, voy para Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Oye, qué tremendo. Yo estoy a la puerta y llamo. Hay 7 iglesias en Asia. Las 7 iglesias son reprendidas. La única que no es reprendida, si no me equivoco, es la de los 10 días, que es Esmirna, ¿verdad? Pero hay una que ni siquiera tiene nada positivo, que es la Odisea. Te tengo que explicar las 7 iglesias. Todas estaban haciendo algo malo. Y él les dice, arrepiéntete. Oh, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, le dice a Filadelfia. Son advertencias, porque ellos estaban viviendo la vida terrenal. Ese capítulo, yo te dije, ok. ¿Qué pasó con Lidia? En Hechos capítulo 16. El Señor abrió el corazón. Claro que la persona tiene que creer. Claro que la persona se tiene que bautizar. Pero es después de creer. Después de tener fe. O sea, el bautismo pertenece dentro de la esfera de la vida cristiana. O me dirás que el que murió al lado de Jesucristo, el ladrón de Lucas 10, 23,
¿Qué pasó? ¿23:43 o 22:43? ¿Qué pasó con él que no se bautizó? ¿Qué pasó con él? Ah, pero es que no lo bautizaron de niño. Bueno, era judío, algo tienes que explicar. Bueno, lo cierto del caso, si ellos creían, como tú dices, que el 99,99% creían que el bautismo era regeneracional, yo creo que el bautismo es importante, pero no salva. Y también lo creen los reformadores. ¿Me entiendes? Entonces no es una cuestión del bautismo. ¿Qué pasó entonces con, vamos a hablar de un solo hombre? El pecado de muchos, Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El que no peca es mentiroso, dice la carta de Juan. Pero ¿qué pasó con ese hombre que tenía que morir por todo? Pero si él muere por todo, vuelvo y repito, entonces, ¿por qué no todos son salvos? ¿Y qué pasa con la gente que se fue para el infierno? Yo no estoy queriendo decir que la gente es salva simplemente por decir que es elegida. Yo no dije eso. Ahora, yo no sé cómo hace con Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ah, pero era un caso especial, igual que Pablo, que también lo dice. ¿Sabes lo que dice? Desde el vientre de tu madre te llamé. ¿Verdad que sí? Creo que también sucede con Juan el Bautista. Claro, tú me vas a decir, ahí no dice que lo eligió. Él lo llamó. Desde el vientre de tu madre te conocí. 4 minutos. Gracias, papá. Ok, ya dije esto. Hechos capítulo 16, Romanos capítulo 3, muertos en delitos y pecados. Claro que sí, todos estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué me falta por ahí? Isaías capítulo 53, estaba en Babilonia, en el proceso, ¿verdad? Él le está diciendo exactamente lo que los judíos odiaban, que era decirle que todas las naciones tenían el privilegio que ellos tuvieron de conocer a Yahweh, pero los judíos creían que Yahweh le pertenecía solamente a ellos, a Adonai, tanto así que ni siquiera el nombre de Dios, Adonai. Entonces, cuando habla en griego, curios, él da a entender en Isaías 53 que es para todos, pero no todos los que están ahí, que son de naciones, lógicamente se arrepienten. Hay un cuadrante a nivel mundial que todavía no se le ha predicado el evangelio. Jesucristo dijo en Mateo 24 que él vendrá y que antes de que él venga todo el evangelio tiene que ser predicado, eso sí, a nivel mundial, global, como tú lo quieres decir, hasta los extraterrestres. Exageré un poco, necesitan los extraterrestres. Pero lo que estoy queriendo decir que ahí Isaías estaba hablando de los gentiles. ¿Por qué estaba hablando de los gentiles? Porque le estaba profetizando de la venida de Jesucristo, que los judíos no creen, todavía hoy en día los judíos no creen, sobre que Isaías 53 está hablando del Mesías. ¿Cierto? Entonces le estaba predicando era de qué? De los gentiles, que deben de venir la propiciación. Es la palabra comprar. Tienes que buscarlo en griego. Por ahí, lo que pasa es que se me descargó el celular, por ahí está la palabra en griego. Entonces, la palabra en griego es comprar. Y que tienen que utilizar las palabras en griego bien. O sea, las palabras en griego pueden tener en castellano hasta 6 significados. Entonces no me puede decir, ahí dice nada más una sola cosa. No, puede tener 4 significados, puede tener de acuerdo al contexto, siempre de acuerdo al contexto. Lo que pasa es que hoy no quise utilizar griego. O sea, los padres de la iglesia no son dueños de ustedes, porque los padres de la iglesia eran cristianos. Eso es una falacia decir que la iglesia es exclusivista, que somos los dueños de la iglesia. La iglesia nace en el día de Pentecostés, el libro de los Hechos, capítulo 2, y que los 12 en el capítulo 16. Un minuto. Dime. Gracias, papá. Ok, me río de esto. Y culmino entonces, me río de esto. Magisterio. El magisterio está bien pelado, idolatrando y diciendo que es idolatrar. Bueno, ahora sí me río, soy yo. Ahí lo tiene. Mira, Juan capítulo 1, cuando habla del Logos, tienes que entender que está hablando del Logos y que el Logos iluminó de las tinieblas a los hombres, ¿verdad? Cuando habla del mundo. Pero, ¿quiénes son los iluminados? Los que reciben el Espíritu Santo. Ellos son los que son, porque si yo te estoy hablando de que todos son iluminados, todo el mundo es iluminado, entonces no hay tiniebla. O sea, es una cuestión de lógica. Si no hay tiniebla, entonces quiere decir que todo el mundo es iluminado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo porque todo el mundo es iluminado. No predicamos el evangelio. Todo el mundo es iluminado. Entonces, Juan capítulo 1, cuando está hablando del mundo y de las tinieblas, estaba queriendo decir eso exactamente. Y que no es que nosotros nos dé la gana de decir. Tú tienes que refutarme la palabra mundo. No más. Listo, más. Papá, Tiempo. Dale. Ok, bueno, culminados el tiempo de Luis Alfinger. Vamos a pasar ahora con los 10 minutos de Mónico Vázquez. ¿Estás listo, Mónico? Mónico Vázquez. Claro que sí. Muy bien, ¿listo? Bien. Perfecto, comience a partir de ahora. Bien, ustedes vieron. Apágame el micrófono, gracias, hermanito.
Ustedes vieron cómo él tuvo que justificar lo de Isaías 53. Decir las cosas que no es. Yo leí el contexto, él solamente trató de disfrazar el contexto, tergiversarlo. Pero bueno, de eso no se trata esto aquí. Es cómico cuando dice que nosotros no somos dueños de los padres de la iglesia, pero los padres de la iglesia eran cristianos. Sí, eran cristianos católicos. Ignacio de Antioquía, Clemente de Alejandría, todos creían en la Eucaristía como presencia real de Cristo, no espiritual, como dicen los reformados. Creían en el bautismo regeneracional, no como dicen los reformados de los reformados. Creían en la confesión de pecado auricular, no como creen los reformados. Lamentablemente, eso no decae. Los padres de la iglesia es de la iglesia católica. Así de sencillo. También hablo de Juan 6. Bueno, yo no sé por qué él habla tanto de Juan 6 cuando Juan 6 en sí hace una alusión a lo que es la Eucaristía, pero eso es otro tema más adelante. Cómo es que Jesucristo utiliza la gracia santificante en la Eucaristía para darnos vida eterna. Ellos dicen que ya pues son predestinados. Dicen, que yo te llamé. Sí, te llamé para un propósito. ¿Para qué? Para que hicieras esto. Pero ahí no habla de salvación, mi amigo. A Juan Bautista lo llamó ¿para qué? Para que predicara. A todo el mundo llama. Usted lo dijo bien claramente, Apocalipsis 3. A esa iglesia que estaba perdida, le dice, estoy a la puerta y llamo, o sea, te estoy llamando a todas. ¿A quién? Algunos no, a toda esa iglesia, porque estás perdido, te estás descarriando. Descarriar y perdido es lo mismo. Eso es un sinónimo. Así que me acabo de dar la razón sobre las ovejas. Fíjate que estaba en el redil, se perdió. Las ovejas se pierden. Sí. Por cierto, me dijiste bien claramente que solamente los iluminados son los que tienen el Espíritu Santo. Me alegro que lo hayas dicho. ¿Saben por qué? Porque en Hebreos capítulo 6 dice algo bien interesante. Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saboreen las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo, y a pesar de todo cayeron, se renueva otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Mientras otros calvinistas dicen que ese texto habla de otra cosa, mi amigo me acaba de dar la razón, incluso a todos nosotros, de que se pueden perder cristianos. Aunque ese texto habla de los judíos que estando saboreando, estando iluminados por el Espíritu Santo, regresan a los rudimentos antiguos, a hacer sacrificios antiguos. Eso se llama apostasía. Claramente, ahí se ve bien claramente que se están perdiendo. Dice que, a ver qué más. Ok, habló de Orígenes, está bien, yo estoy de acuerdo que Orígenes fue categorizado como un hereje por la apocatátesis, aunque tenemos algunos datos y algunas obras que son interesantes de leerlo para nuestro crecimiento. Algo que mi amigo no entiende. Nosotros somos solo verbus deus, no somos solo escritura. Nosotros creemos que la palabra de Dios no está encerrada en un libro, sino está tanto en la viva voz como en los escritos. Bien, y esa viva voz está en lo escrito de los padres de la iglesia, donde está la interpretación, donde están la práctica, qué es lo que se creía. Y yo leí varios padres de la iglesia. Por cierto, leí unos padres de la iglesia que me estaba dando la razón. Así de sencillo. Porque claro, Cristo murió por aquellos que creyeron. Así lo dice, que creyeron. No dice elegidos. No dice como ellos dicen que están predeterminados. No, eso no es así. Por cierto, no es que la iglesia católica no crea en la predestinación. La iglesia católica predestinación, pero es presciencia, no predeterminismo. Son dos cosas muy distintas. ¿Ok? Y un dato específico, nosotros no nacemos en el siglo III, ni en el siglo IV, ni en el siglo V, ni en el siglo VI. La iglesia reformada nació en el siglo XVIII, creo que es XVI, si no me acuerdo. Y eso está en la historia. Así de sencillo. Incluso se le fue en contra a la reforma misma. Por eso es que
Y no es por causarle discusión y por insultar a mi amigo que está aquí, pero es así yo le digo, reforma de la reforma, porque ellos reformaron la reforma. Hicieron un sínodo y llamaron a los que tenían voz y voto, o sea, a los que estaban en esa asociación. Los demás no. Se llama el sínodo de Oxford, creo que se llama. Odrich. Fue en Holanda. Un sínodo que lo que hicieron no fue definir una doctrina como hace la Iglesia Católica, que eso se llama dogma, sino crear una doctrina basada en una teología que conveniente. Conveniente. Así de sencillo. Bueno, no sé cuánto me queda, hermanito. ¿Cuánto me queda? Te quedan 4 minutos, 5 segundos. 4 minutos. Okay. Quiero decir unas cositas más. Philip Schaff, en el año 1819 a 1893, su gracia salvadora fluye y sobreabunda a todos y por todo, bajo la simple condición de la fe. ¿De qué condicionada? Si por la gracia de Dios puedo convertir a un único escéptico, una fe inocente en el que vivió y murió por mí y por todos, yo sentiría que no he vivido en vano. B.F. Westcott, estos son eruditos protestantes. Potencialmente la obra de Cristo se extiende a todo el mundo, lo mismo que nosotros decimos. Y el amor de Dios es sin límite de su parte, pero para apropiar la bendición del amor, el hombre debe cumplir la condición necesaria de la fe. ¿De qué condicionada? Mi amigo dice que vienen así, ya preparados, pero la Biblia me dice otra cosa. Bien, Felix Malanchthon. Es necesario saber que el evangelio es una promesa universal, es decir, esa reconciliación es ofrecida y prometida a toda la humanidad. Es necesario sostener que esta promesa es universal en oposición a cualquier imaginación sobre la predestinación, a fin de que no razonemos que esta promesa se dice respecto a otros pocos y nosotros mismos. Pero declaramos que la promesa del evangelio es universal y a esto son traídas esas expresiones universales que se usan constantemente en las escrituras. Martín Lutero, Cristo no es cruel opresor, sino que es el que perdona los pecados de todo el mundo. Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados y con una oración quitó los pecados de todo el mundo. Cristo quitó los pecados no de algunos hombres solamente, sino también de los suyos, también los tuyos, sí, de todo el mundo. Ni solo mis pecados, no solo mis pecados y los tuyos, sino también los pecados del mundo. Todo. Apropiense de Cristo. Y eso está en acuerdo, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación no solo de nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Y como aquí están incluyendo a los a los que ellos dicen que están salvos, a los elegidos, a nosotros, pero también incluye ¿a quién? A todo el mundo. Todo el mundo. No dice a los elegidos, dice a todo el mundo, porque ya está hablando de los elegidos, dice a nosotros. Pero ellos, esta doctrina tergiversa totalmente lo que dicen las escrituras. La cambia, la adultera. Entonces dicen que nosotros pues, somos idólatras porque tenemos imágenes. Cuando los luteranos tienen imágenes, los anglicanos tienen, hay bautistas que tienen imágenes. No sé cuál es el problema. La iglesia antigua tiene imágenes en sus catacumbas. Pero bueno, yo creo que aquí lo termino. ¿Cuánto faltaban? 1 minuto tienes. Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, el debate acaba de terminar. Le voy a dar 2 minutos a cada uno para que se despida. 2 minutos a Luis Alfinger y a Mónico Vázquez para cerrar este debate. En estos 2 minutos ya nadie refuta a nadie, nadie habla de la doctrina del otro, simplemente dan las gracias, dan algún saludo y se despiden en sus 2 minutos. Muy bien, adelante con tus 2 minutos de despedida, Luis Alfinger. Prenda su cámara. Listo, mi hermanito. Apaga el micrófono, por favor, sí, porque hay rebote de audio. Bueno, mis hermanos, muy buen debate. De verdad es conflictiva la doctrina. Esto no quita de que seamos cristianos, o sea, seguimos creyendo en Jesucristo,
O sea, no es un tema en sí de herejía ni nada de esto. Como siempre, mis hermanos, siempre a veces suben los tonos y todo esto, pero muy buen debate. Primera vez que debato con el amigo Mónico y le voy a ser sincero, se supo defender muy bien. Aunque he debatido los temas de soteriología, me gustaría debatir la gracia irresistible contigo, pero ya sería para otra fecha. Está bien, que tengan buenas noches, que Dios los bendiga, espero que sea de bendición lo que se haya hecho esta noche, espero que de verdad todos anoten, que todos escuchen. No tengo la costumbre de estar cortando videos ni nada de eso, no estoy de acuerdo con eso, lo digo en general por aquellos que cortan videos, por aquellos que colocan tonterías en los videos después que termina el debate. Al revés, siempre trato con ustedes de esta manera y espero que se den más ocasiones para seguir algunos debates. Que Dios nos permita, conforme a su tiempo, que conforme a lo que Él desea en nosotros, que continuemos haciendo este tipo de debates, que para mí o sea, nos hace sentir bien porque hablamos de la palabra de Dios. Fueron 2 horas de bendición. Hasta aquí los dejo, que pasen buenas noches y Dios los bendiga. Muy bien, Luis Alfinger, muchas gracias. Mónico Vázquez, adelante con tus 2 minutos de despedida y con esto terminamos. No va a haber más de lo que, así que en este tiempo que tú te despidas, terminamos la transmisión, Mónico Vázquez. Adelante. Bien, doy gracias al hermanito Guillermo por... Apague el micrófono. Okay. Gracias al hermanito Guillermo por moderar este interesante debate. No creí que llevaba 2 horas. O sea, este tema es tan interesante que, como le pasó al amigo y hermanito Luis Alfinger, o sea, es poco tiempo para este tema. Este tema es tan riquísimo que vale la pena seguir hablándolo con él. Sobre la invitación que me dice la gracia irresistible, tengo que indicarle que hasta febrero no puedo hacer nada porque estoy en unos proyectos que quiero hacer y estoy atrasado en ese proyecto, así que si acaso a febrero pues tengo algún tiempito, pues yo le escribo, no hay problema con eso. Y pues quiero agradecerte también, Luis, porque aunque se subieron los euforia, porque no es coraje, es euforia, porque estos temas son interesantes, a mí me encanta. No indica que yo no tengo una amistad con usted, ni usted yo lo considero como hermano, o sea, tengo un aprecio con usted muy grande y con todos los hermanos reformados también. Así que, como estaba diciendo el hermanito Luis, esto es conflictivo, no es de un solo año, de 2 años, lleva centurias este conflicto, pero yo creo que estos debates para eso mismo, para tratar de hacer ese enlace y esa unión que hace falta en la Iglesia de Cristo y que todos los cristianos debemos de pedirlo. Y la mejor forma pues es así, es haciendo debates y haciendo compartires para poder aclarar las cosas que están en el espacio. Así que muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias al hermano Guillermo. No sé si usted quiera decir algo, hermano Guillermo. No, Mónico, con esto ya, con lo que tú termines, nos despedimos de la transmisión. Adelante, ya despida y pues... Muy bien, pues muchas gracias al hermano Hermes por prestarnos el canal otra vez. Un saludito a Omar García, a Huella Católica, no sé quién es el que está pegando con Huella Católica, pero estaba aquí, el hermano Max y a todos aquellos que van a ver y que vieron este interesante debate. Les recuerdo que se mantengan protegiendo, mantengan su nivel de defensa alta, siempre con mascarilla. Ya sabemos lo que pasó por no usar mascarilla. Mire lo que le pasó al Donald Trump, diciendo que no se le iba a pegar y se le pegó. Así que esto no es algo ficticio, esto es real y no todo el mundo la resiste, ¿ok? Así que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios te bendiga, hermano Luis, Dios te bendiga, Guillermo, y que queden en la paz del Señor. Hasta pronto. Bendiciones.